El pasado 9 de diciembre, solo 5 días después del feminicidio de Juliana Zamboní, Rafael Uribe envió su primera comunicación desde la cárcel La Picota de Bogotá. En ella informó que no daría entrevistas a ningún medio de comunicación. Con huella, firma y número de cédula, Rafael Uribe Noguera, para ese momento procesado por la Fiscalía, respondía a las solicitudes de entrevista que los medios de comunicación habían enviado para entrevistarlo. Yo, Rafael Uribe Noguera, no autorizo a ningún medio de comunicación para entrevista de ningún tipo, de medio, radio, televisión, etc. El documento fue redactado cuando Uribe Noguera se encontraba en una celda de uno de los patios más protegidos de la cárcel La Picota de Bogotá, en la que tenía un mínimo contacto con uno de los implicados en el caso de Interbolsa. Su última carta, publicada el día de hoy, fue escrita desde una celda de máxima seguridad, en la que está aislado de las otras personas detenidas en La Picota, custodiado por 3 guardias que son relevados con frecuencia. Bueno, hoy queremos analizar un poco más a fondo esta carta de la que, como lo decía Mauricio, ha estado hablando el país durante todo el día, con Rita Karanauskas, experta en comunicación no verbal y que nos acompaña aquí a esta hora en el set. Rita, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Gracias. Mire, muchas preguntas tenemos para hacerle, pero bueno, me gustaría empezar como por lo general para llegar a lo particular. ¿Es para usted, Rita, este escrito, digamos, un escrito y una carta de arrepentimiento? Antes de empezar, quiero poner esto en contexto y es lo siguiente. Para analizar un escrito, lo primero que tenemos que saber es si la persona lo hizo por sí misma o si hubo alguien que se lo dictó. ¿Por qué? Porque el análisis de un escrito se hace a partir de la grafología, que son las letras, y a partir del contenido. Se toman en cuenta los dos factores. Si vamos a analizar contenido, es muy importante saber primero cuándo la escribió y segundo, si alguien se la dictó. Voy a partir de la base que él la escribió solito para poder hacer un análisis. El cuándo no lo sabemos porque ni siquiera está fechada. Rita, ¿me puedo volver al punto que usted señala? Devuélvase. Para un lector desprevenido e inexperto, por supuesto en estas lides de interpretación de textos, hay una inmensa diferencia entre los primeros párrafos y el último párrafo en la calidad de la redacción. La redacción del último párrafo es ininteligible prácticamente, uno la tiene que inferir. Los primeros párrafos están muy bien redactados. ¿Eso le dice algo a usted acerca de, no sé, como espontaneidad en la escritura o ese primer interrogante que usted lanza acerca de si hay pedazos dictados y otros que no lo son? Y otros que escribió y otros no. Bueno, no, las personas cuando escriben un testimonio, porque esto es una especie de testimonio, pueden tender a hacer eso ya, por ejemplo, por cansancio. Eso lo he visto varias veces en cartas de confesos homicidas. Esto no me coge por sorpresa. Bueno, quiero entonces volver a hacerle mi pregunta después de la aclaración que me parece bastante válida, de si usted cree que aquí hay un escrito de arrepentimiento, ¿sí o no? No. Hay una cosa muy importante en el análisis de los escritos y es lo siguiente, a partir de la detección de mentiras. No siempre lo decimos todo, pero siempre lo contamos todo. Ahí es que saber entender, porque el subconsciente siempre es honesto. Entonces, él cuenta todo aunque no lo verbalice. Bueno, y en detalles específicos de la carta, ¿usted qué opina, por ejemplo, de esa manera de escribir? Ya hablamos un poco de la redacción, la puntuación, que podría ser un problema de sencilla formación, la estamos viendo en este momento en la Cámara, o podría ser un problema de deficiencias en la formación académica, por supuesto, pero también de situación emocional, y el uso de las mayúsculas, que es bastante aparentemente errático, pero quizás tenga algún sentido. No es, bueno, me voy al primer punto de las tildes. Las tildes no tienen para mí la más mínima importancia para el análisis, teniendo en cuenta que ninguna palabra tiene tildes. Luego, nunca aprendió a escribir. No tiene importancia desde el análisis forense. Lo que sí tiene importancia son las mayúsculas. Eso sí tiene importancia. Porque lo que nosotros analizamos en un texto a partir de la grafología es cuando la persona cambia a partir de su normal. Y él escribe 2 palabras que deberían ir en mayúsculas, que son míos, va en minúscula, y Zamboní va en minúscula, pero Juliana va en mayúscula. Y eso sí tiene una razón de ser. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? No sé. Nunca lo sabremos a menos que le preguntemos. Yo lo que veo son señales para hacer posteriores preguntas, pero sí tiene una razón de ser. Y me voy a la otra pregunta que me hicieron al principio. ¿Hay arrepentimiento? No. ¿Por qué?
No, por la forma de escribir dice, lamento profundamente la muerte de Juliana, no dice lamento haberla matado. Y eso hace una diferencia total. Una persona cuando se siente culpable asume la culpa y habla a partir del yo. Rita, ¿cómo interpretar el encabezamiento queridos míos? Queridos míos. Que parece como para gente muy cercana a su familia, pero esto es una carta casi que pública con implicaciones públicas. Es cierto. De hecho, el hecho que lo escriba en minúscula me hace saber que no tiene un acercamiento importante con sus míos. ¿Con Y que con sus los míos, míos? con los míos, y además que no los nombra. En el análisis forense es muy importante cómo la persona nombre las cosas y en qué orden, y acá no nombra a nadie, dice míos. Rita, después de haber leído la carta y de usted examinarla, ¿usted puede hacer alguna comparación o alguna similitud que tenga esta carta con la carta de otra persona que tenga un desequilibrio mental? No, yo no digo que él tenga un desequilibrio mental. ¿Usted es una persona coherente al momento de escribir? Lo único que yo puedo sacar en conclusión es que él no tiene arrepentimiento porque no habla a partir del yo. Nunca dice haberla matado, sino dice que lamenta profundamente la muerte. Y que está pidiendo justicia, de alguna manera está pidiendo que la investigación continúe. Le quiero preguntar una cosa, ¿usted puede hacer la comparación de la carta de diciembre con la carta que tenemos ahora? usted la tiene conoce? ahí. Sí. Hay una palabra que me llamó mucho la atención en la primera carta, que no sé si la van a mostrar, y es la palabra identificado, que la tengo acá. Ahí la tenemos. Ahí la Rita. ¿La tiene? Sí. Ok. Sí. La palabra identificado, si los televidentes la alcanzan a ver, tiene lo que se llama un lapsus calami en la letra D. Un lapsus calami es un error de escritura. Sí. Y es muy interesante que lo tenga precisamente en esa palabra, porque cuando yo la comparo con el análisis de la otra carta, veo que posiblemente hay un problema de identidad. Es decir, que cuando en lugar de la D o la D la escribió mal y la tuvo que reteñir, parecería que hay un involucramiento emocional con ese Sí. concepto de identidad. Sí, es cierto. Y eso se llama en grafología un lapsus calami o un error inconsciente en la escritura, lo cual me voy a la otra carta para confirmarlo en el sentido que yo no veo que él use su yo. Él siempre aleja la situación a partir de su yo. Él no se involucra en ninguna situación. ¿Usted podría inferir que puede haber dos personalidades en este personaje, en Rafael? Es que no lo sé por una razón. Si yo estuviera segura que él lo escribió a partir de sí mismo, yo diría una cosa, pero si alguien se lo dictó, diría otra. Claro, eso Bueno, si él lo cambia de escribió, análisis. ¿qué sería? Si él lo escribió, puedo decir que sencillamente él no está involucrado en el tema de la muerte, no se siente involucrado. No se siente involucrado emocionalmente. No, No para que él nada. esté afirmando con ese texto y con esa carta circunstancias que lo exoneren, sino que No, emocionalmente... Pero mire, no quiero se hacer esa involucra. pregunta ya que usted Emocionalmente- toca ese punto, porque, discúlpeme, porque creo que va en la misma línea. Este párrafo que dice, causan las drogas y el alcohol en la sociedad, en las personas y en su alma, es decir, cuando él habla de las drogas y el alcohol es como si estuviera culpando También a esa él situación. y él siempre aleja la situación en su alma, nunca dice mi alma. En su alma. En su alma, la suya y la suya, ¿sí? Y me llama la atención, lamento profundamente la muerte de Juliana. Es como decir, yo lamento profundamente que no hayas podido venir a almorzar, lamento que esté lloviendo, lamento. Lamentar no es, Arrepentirse. no, para nada. Y además, en las cartas de arrepentimiento que yo he trabajado, hay en toda la carta un sentido de melancolía que se vislumbra a partir de toda la carta. Rita, Entonces, él aleja la situación. usted como buena profesional que es y como persona seria que es, desde la primera intervención que ha hecho en este noticiero ha dicho, yo no sé si esto lo escribió o se lo dictaron. Sí, no lo sé. Pero supongamos que usted le tiene que ayudar a la justicia colombiana algún día y tiene que decir, no sé, pero me la juego. ¿Usted cree que lo escribió o se lo dictaron? Qué pregunta tan difícil me está usted haciendo. Es que mire una cosa interesante. Él ha debido estar hablando con mucha gente durante mucho tiempo. Y puede ser que no se la dictaron, pero que a él le quedó en la mente muchas cosas que le han dicho y en algún momento las plasmó. Entonces seguramente, yo no sé él con quién ha hablado, pero pienso que habrá hablado con abogados, habrá hablado con su abogado defensor, con
no sé si con psiquiatras quizá, y puede ser que él haya estado procesando eso en su cabeza. No necesariamente la persona se sentó a dictarle, porque no creo que hayan permitido eso, pero puede ser que él haya procesado. Él es una persona supremamente inteligente. ¿En qué lo nota? Lo noto en la claridad de su escritura, es una escritura muy, muy clara, supremamente clara. Es una persona de mucha planeación. No significa eso que él haya planeado la muerte, yo no estoy diciendo eso, pero es una persona que ha planeado su vida, es una persona que, por ejemplo, yo me la imagino que iba a una cita y planeaba qué ropa se iba a poner, tiene el esquema de planeación. Bueno, es un arquitecto, ¿no? Es un arquitecto, claro. Exacto, es un arquitecto, es planeador, es disciplinado. Rita, la firma de una persona dice mucho justamente de esa persona. ¿Qué interpreta usted de la firma de Rafael Uribe Noguera? Porque él firma esta carta. Sí, en la segunda carta lo que veo es que los palotes o ampas, que son los palos largos, son excesivamente largos. Y yo hacía una comparación con Donald Trump, y es que son personas muy narcisistas. Que se quieren, si ustedes ven la letra de la mitad, la letra, ven la A, la L, es una letra relativamente pequeña, pero el palote de la L, de la B, de la N, sobresale exageradamente sobre las demás letras. Que también es un estilo de arquitecto, ¿no? La letra que usan los arquitectos suele marcar en las mayúsculas mucho esos rasgos, pero digamos, la grafóloga es usted. Muchas personas la marcan, Trump la marca, pero no por eso sino tienen que juntarse muchos factores para que una persona haga algo, pero un factor de eso es un narciso muy evidente. Rita, usted con lo que ve de esta carta reciente, ¿cómo puede percibir el estado de ánimo de esta persona? ¿Es una persona que está cómoda, que se siente amenazada, que está presionada, que tiene miedo? Es una persona que claramente no está deprimida, no está. Ningún trazo de él es un trazo sinuoso. Un trazo sinuoso es, por ejemplo, una L que no es recta, sino que tiene sinuosidades. Es un trazo fuerte, es un trazo, lo dije desde la primera vez que vi la primera carta en diciembre, él es una persona con claridad total, seguridad, lo cual son características que quisiéramos tener todos. Tal vez fue la combinación de otros trazos que no son tan agradables lo que fue una bomba de tiempo, pero esos trazos son perfectamente claros, no veo ningún tipo de depresión, no... ¿De miedo? Nada. 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 Bien, pues Rita Caranauskas, experta en comunicación no verbal, gracias por estar con nosotros hoy aquí analizando esta carta de Rafael Uribe Noguera. Buenas noches. Buenas noches.